Y vamos a tomar una parte de la escritura, Mateo 6, el versículo 33. Vamos a leer este versículo muy conocido. El tema es gracias. Amén. 6:33. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Les invito a que tomen asiento. Y bueno, el tema de gracias es un significado demasiado amplio. Es un tema que podríamos darlo en gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida por nosotros. También podríamos darlo hacia la parte del servicio. Lo podríamos también inclinar hacia un atributo que solo le corresponde a Dios, y es su misericordia, con la cual pues hoy podemos estar nosotros aquí en pie delante de su presencia. Amén. Y este tema de gracias es un tema que regocija mucho nuestra vida cuando observamos todo lo que Dios ha hecho. Si tuviéramos de pronto un retrovisor y pudiéramos mirar hacia atrás de nuestra vida, pudiéramos observar muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, que Dios ha transformado, que Dios ha permitido que sucedan en nuestra vida circunstancias en las cuales Dios tiene un propósito. Uno se pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no voy con ningún objetivo malo, no voy con ningún objetivo de dañar, de destruir, de hacer algo malo, sino al contrario, voy con un objetivo de sacar a mi familia adelante? Como lo decía nuestro pastor, yo estuve hace ya 2 semanas, una semana, estuve secuestrado, estuve 11 días en total secuestrado. Es algo difícil, es algo muy complicado, es algo que uno física y moralmente a veces, después de que sale a la libertad, no se sabe o no se entiende por qué pasan estas cosas. Y en el momento que yo ya estuve allí, le preguntaba a Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tenía que estar yo en ese lugar? ¿Con qué fin me había traído? ¿O con qué fin Él permitió estas cosas de que mi familia estuviera sufriendo, de que quizás no tuviera la oportunidad de volver a estar aquí? Porque en el lugar en donde estaba era un lugar de muerte, era un lugar demasiado complicado. Es a veces difícil contar lo que se vivió y lo que se vio ahí. Las mujeres pues eran violadas, esa es la verdad, se las llevaban en las noches. Ellos hacían lo que querían ahí y pues todo el mundo tenía que quedarse callado. Habíamos alrededor de 32, 33 personas, entre mujeres y niños, todos a merced. Dependiendo de eso, el primer día fue algo difícil de comprender, de reaccionar, de saber por qué Dios me había permitido estar ahí. Y fueron 3 palabras, fueron 2 versículos que Él me dijo. Uno es: te envía a buscar las ovejas perdidas que están allí. Y el otro está en Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Esas fueron las palabras que yo escuché de Dios. También en el Evangelio de Lucas, donde menciona que la oveja perdida tenía 100 ovejas y una de ellas se había perdido, y él, dejando las 99 ovejas, se fue a buscar una sola. Y yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo no soy nada, no soy simplemente sino un hijo. Yo soy una oveja más. No soy yo el pastor, no soy yo el que debe ir a buscar la oveja. Ese fue mi
requerimiento hacia Dios. Y él me lo repetía nuevamente, me decía: es a usted el que envié, es a usted al que permití que llegara a ese lugar para que pudiera predicar esa palabra. Y en realidad el segundo día empezó a cambiar todo en ese lugar donde solo reinaba la muerte, donde solo no se veía salida. La verdad, el sol no lo veíamos porque pues no era permitido, las ventanas o las cortinas estaban totalmente selladas con unas telas y unas rejas. No podíamos asomarnos a la ventana porque si nos veían era reprimenda, era golpiza o, como ellos llamaban, paliza, tabla. Entonces pues nadie se arriesgaba a llegar a cometer algo así. Yo empecé a predicar la palabra de Dios, lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde, y el ambiente empezó a cambiar en ese lugar. Habían personas que yo no sabía que habían sido cristianos, que estaban apartados. Había una mujer allí con un niño de 5 añitos y había también otro niño de 15 años también que se había apartado de la iglesia. Eran bautizados, habían sido sellados por el Espíritu Santo. Y esta mujer, en el segundo día de que yo empecé a predicar el arrepentimiento y empecé a hablar de David cuando huía de su hijo y se escondía en las cuevas, les decíamos: nosotros estamos aquí también escondidos, estamos refugiados, pero con un propósito. Yo les decía, trataba de sacar alientos de donde no tenían. La palabra era el único refugio que tenía en ese lugar, y trataba de sacar alientos y les decía: no se preocupen, que Dios nos tiene con un propósito aquí. Dios va a permitir que nuestra vida también salga sin hacernos ningún daño. Estas personas, Dios va a obrar de alguna manera especial que va a permitir que todos podamos salir de aquí. Pero hay un propósito con Dios, y es de que su vida realmente vuelva a los caminos de Él, que su vida realmente se convierta de donde usted está. Yo les ponía un paralelo y les decía: mírense ahora lo que ustedes son, mírense ahora, si creen ustedes que esa vida que ustedes llevan ahora, de la manera que la están llevando, creen que es bueno o es agradable delante de Dios. Y mucha gente se ponía a mirar, mucha gente agachaba la cabeza de los que estaban allí reunidos conmigo, y solo pensaban, y algunos se inclinaban, otros lloraban. Y esta mujer, esta muchacha, esta joven, después de que terminé el servicio, ella se vino, se sentó ahí al lado mío y me dijo: ¿puedo hablar con usted? Le dije: sí, tranquila. Entonces ella me dijo: yo soy esa oveja perdida. Y es algo que entendí. Que no importa el lugar en donde estés, en lo más profundo, donde estés pecando, en lo más, donde menos te imagines, allí Dios te hablará y enviará a alguien, sin importar lo que tenga que hacer o donde tenga que ponerlo a uno. Enviará a alguien para hablarle, porque los que son suyos, Él hará lo que tenga que hacer para sacarlo de allí y restaurarlo. Y ella lloraba de una manera que yo entendí que Dios estaba quebrantando su vida. Y ella solo pedía perdón, 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 perdón. Pero su vida fue mucho más triste de lo que pudiera uno imaginar. ¿Por qué se retiró? ¿Por qué se apartó de Dios? En la vida de ella tuvo muchos procesos difíciles. Ella fue violada cuando era pequeña. Ella asistía a la iglesia y su mamá, pues por querer darle una buena vida, migró hacia los Estados Unidos, la dejó sola con la familia, y el abuelo de ella abusaba de ella. Escasamente ella no podía decir nada porque el abuelito la amedrentaba, pero ella seguía yendo a la iglesia, y ella le preguntaba a Dios, porque eso me lo dijo: ¿por qué permites estas cosas? Y sufría. Después en el colegio ella me dice que logró enamorarse de un chico para poderse salir de ese hogar donde estaba sufriendo. Se dejó embarazar, se fue a vivir con ese sardino en la casa con los papás,
Y el muchacho de un momento a otro también empezó a despreciarla. Ya la muchacha dejó de ir a la iglesia. Ya ahora empezó otro problema. El papá del muchacho, o sea el suegro, también abusó de la muchacha. La muchacha siguió en ese proceso y sufría. Ella llegó un momento en que ya no quiso saber nada más de Dios. Ella dijo: ya no quiero saber más de Dios, no quiero escuchar más a Dios, no quiero saber nada más de Dios en mi vida. Y bueno, pasó el tiempo y llegó al lugar en donde nos encontramos allí, donde estuve retenido, secuestrado allí en ese lugar. Y ella lo único que tenía era rencor por Dios, por todo lo que había sufrido, por todo lo que había vivido. Ella me decía que no entendía por qué Dios había permitido que en su vida pasaran tantas cosas crueles, difíciles, duras para una mujer. Y yo le decía simplemente: deja ese rencor a un lado. Y hoy Dios te está hablando porque ha permitido que hoy llegue la salvación a tu vida. Hoy ha permitido que Dios remueva todo lo que el mundo ha hecho en tu vida. Todo ese rencor, toda esa carga que tú tienes, déjala a un lado, no te preocupes por eso. Deja que Dios obre en tu corazón. Deja que Dios transforme y cambie tu vida de aquí en adelante. Pero mujer, haz un propósito con Dios. Haz esta promesa con Dios. Y las promesas con Dios se deben cumplir. Porque usted a Dios no le puede decir hoy sí y mañana no. Porque todo tiene una consecuencia con Dios. Eso lo entendí. Con Dios es firme. Muchas veces quizás yo también me ponía a pensar locuras que uno se ponía a pensar: ¿cuántas veces he rehusado el llamamiento de Dios? ¿Cuántas veces? Y cuando entendí que lo debía haber recibido ahí, y que el propósito de que yo estuviera ahí en ese lugar era que predicara la palabra, sin importar lo que pasara con los personajes, sin importar lo que ellos me llegaran a decir, yo seguía predicando la palabra, oraba por ellos. Y Dios restauraba a las personas, el semblante cambiaba, los diálogos cambiaban. Ya no se escuchaba tantas palabras, tantas groserías en ese lugar. Ya hasta cuando ellos entraban empezaron a cambiar. Ya no entraban tarbaneando a todo mundo, ni pegándole, ni nada, sino ya entraban diferente. Entraban, se sentaban con nosotros. ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Y ellos me decían: ¿qué está pasando aquí? Y yo les decía: esto es lo que está pasando aquí. Y hermanos, con certeza y agradezco mucho. Hay muchas cosas que decir y yo les agradezco y les doy la certeza de que sus oraciones, las que hicieron a favor mío, fueron escuchadas. Y si ustedes, no sé cómo decirlo que no suene, no hay que dejar la oración. La oración es la herramienta más eficaz que tiene uno. Es el instrumento, diría yo, más poderoso del ser humano para poder vencer las tribulaciones, para poder vencer cualquier problema. La oración se ha convertido en algo tan eficaz y tan estratégico para mí que ya no hay necesidad de pelear, ya no hay necesidad de decir voy a hacerlo porque es que yo puedo mover esta mesa. No, la oración te puede ayudar a eso y mucho más. La oración es algo que es como la fe, que sabe usted que lo va a recibir, que usted sabe que lo está pidiendo. Y la palabra de Dios dice que pedid y se os dará. Pero entonces la oración es esa respuesta a lo que yo estaba pidiéndole hace mucho tiempo a Dios. Y pensaba en este tema y en los 4 paralelos que hay hablando de la oveja perdida. Algunos de los evangelistas, Lucas, Juan, lo ven de una manera diferente. Alguno, por ejemplo, Lucas menciona a el pastor y las ovejas en el desierto, ¿cierto? Y que una vez encuentra el pastor esta oveja, él la sube a los hombros y hace una fiesta con sus amigos, los llama: vengan, reúnanse conmigo, porque uno que estaba perdido se ha arrepentido y ha venido nuevamente otra vez a este redil. Hay muchas cosas que hablar hay mucho simbolismo, mucha cosa que hay allí en esos
versículos, en esos 6, 7 versículos que hay allí, de por qué no eran más importantes las 99, dejarlas allí para irse por una sola. Y esto me habla del tema de gracias, de ese don inefable que solo le corresponde a Dios, ese atributo que solo le corresponde a Dios, que siendo Dios, al ver que ya no había ningún espacio para poder salvar al hombre, que no había cómo hacer que el hombre se volviera a Dios nuevamente, porque el hombre sin Dios lo único que hace es darle la espalda a Dios y correr por lo malo. Esa es nuestra conciencia, esa es nuestra esencia de humanos, de ser humanos. Si usted se queda quieto, si usted no quiere saber nada de Dios, si se quiere alejar de Dios, lo único que usted va a hacer es correr en contra de Dios. Es lo único que siempre hacemos humanamente. Si usted se queda quieto y dice, voy a darme un año sabático, ese año sabático va a ser en contra de Dios, porque usted no está en el propósito de Dios, usted no está en el camino de Dios. Y lo que quiero que entienda usted en esta mañana, amigo y hermano, es que sin importar lo pecadores que somos, porque todos somos pecadores aquí, todos los días todos fallamos, discutimos con nuestra esposa, a veces decimos, o sea, somos no soeces, no palabras soeces, sino decimos palabras de mal, sí, toscas, bruscos. Todo el tiempo fallamos, pero ahí está el atributo de Dios, que es su misericordia, que es con la cual Él dijo, yo voy a dejar de ser Dios y voy a ir al mundo, a estar entre ellos, para conocerlos a ellos. Y a pesar de que Él nos formó, nos conoce, porque nos formó, fue la única creación. Yo leía Génesis y fue la única creación que Él se tomó el privilegio para coger el barro y formarlo y darle la forma que Él quiso darle a usted y a mí. Nos formó con sus manos. Por eso es que somos la imagen de Dios. A pesar de que el mundo ha tratado de distorsionar esa imagen, ¿cierto? Como hay algunos espejos cóncavos y convexos, que cuando usted trata de mirar por ese espejo, o se ve muy lejos la imagen, o se ve muy cerca de la realidad. Eso hace el mundo en nuestra vida. Trata de transformar esa creación que Dios ha hecho en nosotros. Trata de con alguna cosa, de dañar lo que Dios ha hecho. Yo quiero decirle en esta mañana que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y a pesar en el lugar en donde estemos, a pesar a donde nos vayamos, a pesar lo que hagamos, si tú eres de Dios, Dios te va a llamar de alguna manera. Yo le decía a esa muchacha, ahora que tienes un niño, tienes una responsabilidad. Ya has vivido demasiado sin Dios. Y es hora de que empieces a encaminar ese niño por las cosas de Dios. Lo empieces a llevar nuevamente. Vas a salir de aquí, le dije yo, vas a salir de aquí y te vas a ir a donde vas a llegar a reunirte con tu mamá. Porque ese es el propósito. Y tú vas a ser ahora el atalaya para que se conviertan más personas. Tu mamá, tu niño, tú te vuelvas a restaurar. Y no pasaron sino un solo día, y al otro día recibieron una noticia. Esta muchacha, la mamá ya había pagado para que se pudiera ir, y se pudo ir al segundo día. Esa muchacha me abrazaba, lloraba, no sabía qué hacer. Me dijo, no tenía salida. Le dije, no, vea, crea esta palabra. Esta palabra es tan eficaz y tan verdadera que no importa en donde estés, en el lugar en donde estés, lo que tú estás pidiendo, si sabes que lo estás pidiendo de la mejor manera y con un propósito para Dios, Dios te va a cumplir ese propósito. Dios va a permitir que tú puedas continuar con ese objetivo, con esa meta que hoy tienes para seguir adelante. Y la otra parábola que dice también, hablando de la oveja perdida, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y llega a casa, reúne sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esta es la palabra de Dios que tiene propósito en su vida. El propósito que Dios tiene para usted en esta mañana es eso, que tenemos una gran comisión, porque el simple hecho de haber recibido y haber sido bautizados y haber sido sellados por el Espíritu Santo, por su Espíritu Santo, tenemos un compromiso con Dios, y es el servicio. Es esa obligación que tenemos todos nosotros de servir de alguna manera u otra en la iglesia, en la casa de Dios. No debe ser el servicio una obligación, no debe ser el servicio algo impuesto, no, debe ser gratitud, porque Dios ha hecho muchas cosas por ti. Dios te ha sacado de algún lugar, Dios te ha transformado de alguna manera, o Dios te ha dado la sanidad de alguna manera. Y es de esa manera que nosotros debemos servir, con gratitud hacia Dios. Este servicio no es para el pastor Robin, no es para la iglesia Fuente de Verdad, no, es el servicio para Dios. Este servicio que usted hace de mover una silla, de traer un vaso de agua, de conectar un cable, de participar de los instrumentos, de cantar, del videobeam, del computador allí publicando, no es un servicio para un ser humano, es un servicio para Dios. Por eso su vida siempre tiene que estar dispuesta para eso, para servir. Yo me hubiera podido negar a ese propósito y esperar como los demás. Esperar algo tenía que pasar, algo tendría que haber pasado. Pero ese día me seguían replicando esos dos versículos, y me seguían replicando y replicando y replicando, y yo decía: pero ¿por qué yo? ¿Por qué pastor me pone a mí? ¿Por qué no manda a otro pastor? No hay otro mejor, no hay uno más capacitado, no hay otro mejor que pueda hacer eso, no hay uno que cante más bonito. ¿Por qué yo? ¿Por qué otra vez tener que madrugar e ir a enchufar cables? ¿Por qué tener que otra vez madrugar a cargar esos instrumentos y a subirlos y a llevarlos? ¿Por qué yo? ¿Por qué no hay otro? A veces pensamos eso y decimos eso. ¿Por qué Dios? ¿O por qué Dios permite que estés pasando o estés llevando esa enfermedad, o estés sufriendo, o estés pasando por alguna circunstancia? Y decimos: pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, si yo estoy haciendo las cosas bien? Si estoy bien en la iglesia, ¿por qué yo? Y a veces pensamos eso y refutamos contra Dios esa circunstancia de por qué en nuestra vida pasó lo que pasó, o pasa lo que pasa. Y es sencillamente un propósito que Dios tiene contigo, es que le sirvas de corazón. Si estás cansado, alaba. Si estás triste, alaba. Si estás llorando, alaba. Si tienes algún problema, alaba. Si tienes alguna dificultad, alaba. Eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Si tienes algún problema, por difícil que sea, déjame presentarte al que no tiene en su lenguaje, en su léxico, la palabra imposible, y es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él es el que tiene la palabra de lo que nosotros no podemos. Para Él sí es posible. Para la que nuestra mente finita a veces no alcanzamos a entender, para Dios sí es posible todas las cosas. Por eso es importante que usted comprenda que el servicio a Dios no es simplemente ayudarle o servirle al pastor, o conectar un cable, o ayudar aquí, o mover un botón, o calibrar el sonido. No sé, no es simplemente eso. Es su vida en gratitud por lo que Dios ha hecho por usted. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Yo fui una persona rescatada de la calle. Yo no tenía nada, nada en absoluto. No tenía ni siquiera una familia que quisiera al menos ir a saber cómo estaba yo en ese lugar en donde me encontraba. Yo fui una persona rescatada, y hoy lo que tengo, no lo tengo por mis fuerzas, porque eso es otra cosa que entendí, que la bendición no depende del lugar en donde estés. No es en Estados Unidos,
no es en Canadá, no es en Guatemala, no es en Nicaragua, no, es donde Dios te quiera poner, allí está tu bendición, porque tu bendición no depende del lugar, depende de Dios. Y así estés en el peor lugar que tú te imagines, allí está la bendición de Dios contigo, allí está Dios sustentándote, como lo hizo conmigo en esos 11 días. Me sustentaba, a veces había un solo plato de comida, a veces habían 2 platos de comida. Y les voy a decir el menú, que es muy amplio, para que pudieran escoger. Era solo pastas sancochadas con agua y esa harina de hacer arepas, y se hacía una tortilla, y con eso era la comida. Esa era la comida de nosotros 1 o 2 veces al día, durante esos 9 días y 2 que estuve ya después cuando fui liberado. Esos eran la comida de nosotros, y era un puñadito, no era, si acaso eran 2 cucharas de esas plásticas, eran 2 cucharadas de eso, de pastas sancochadas con agua y sal, y la tortilla de harina. Esa era la comida de nosotros, a veces 1 o 2 veces en el día. Y allí estaba Dios sustentándome, allí estaba, porque allí estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que yo le quiero decir a usted, que no depende su bendición del lugar en donde esté, no depende donde usted quiera estar, no, es donde Dios te quiera poner, allí Dios te va a bendecir, allí Dios va a prosperar tu vida, como lo ha hecho hasta ahora. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos hacer, como decía el versículo que leímos al principio, nosotros lo hacemos al revés, ¿sí? El versículo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros lo que hacemos primero es ir a buscar lo añadido, ¿sí? Ir a buscar el tesoro. Ay, ¿dónde me enguaco yo para ganarme una buena plata para vivir como quiero vivir? Primero pienso en eso, en llenarme yo, en buscar para mí, y de últimas busco el reino de Dios y su justicia. Esa es la manera en que estamos interpretando este versículo nosotros. Esa es la manera que lo estamos aplicando, porque a veces queremos correr hacia allá, hacia donde está lo que para nosotros suena bendición, y allí no está tu bendición. Primero, dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia. Búsquelo primero a Dios, busque primero a Dios, que su vida sea íntegra para Dios, que su vida sea siempre en buscar el propósito de Dios. ¿Con qué propósito estamos aquí? ¿Cuál es el propósito suyo de estar aquí en Fuente de Verdad? ¿Por qué estamos nosotros? ¿Por qué no están otros? ¿Por qué nosotros podríamos estar en otro lugar, congregados? ¿Por qué Dios te ha traído aquí hoy? ¿Cuál es el propósito de estar en Fuente de Verdad y no estar en otro lugar? Que pudiéramos estar mejor, podríamos decirlo, pero no es ese el momento. Y lo hemos pensado con mi esposa. ¿Por qué aquí? ¿Por qué Dios nos ha traído aquí? ¿Cuál es su propósito de estar aquí nosotros? ¿Cuál es el propósito? Su vida tiene que ser íntegra para Dios. Su vida tiene que ser realmente consagrada para Dios. Cuesta, es difícil, sí, no lo podemos negar, porque el mundo ofrece mucha atracción. El mundo ofrece muchas cosas que me gustaría tener, que me gustaría poseer. Muchas, para todos, hombres y mujeres, no solo las mujeres, es para todos. Pero es difícil, pero no imposible. Con Dios todo es posible. Lo que pasa es que a veces dejamos un poquito y nos vamos volviendo como esos peces o esos animales que pueden compartir el agua, pero también se pueden estar un ratico afuera del agua. Y vamos empezando a adaptarnos a esas condiciones. Entonces ya el pez que empezó a tener esa condición, ya se le quitaron las aleticas y entonces le empezaron a nacer manos. Y esas manos ya le permiten a ese pez ya desplazarse más fácil en la tierra. Pero se sale un rato y se está en la tierra, goza ya y se devuelve otra vez para las cosas de Dios. Ese no es el propósito de Dios en su vida. Dios tiene un solo propósito en su vida, es de que su vida sea íntegra, de que en su hogar esté la integridad de Dios, de que en todo lo que usted haga esté Dios siempre respaldándolo, de que Dios siempre sea su guía. Si usted tiene alguna angustia, algún problema, déjeme decirle que Dios suple su necesidad. Dios es tan grande
que no hay cómo expresar lo que Él hace por nosotros, que Él mueve lo que tenga que mover para el propósito en su vida. Que Dios, si tiene que tumbar lo que tenga que tumbar, Dios lo tumba por el propósito en su vida, por lo que Él tiene que hacer en usted, por el objetivo que Dios tiene en su vida. No importa que usted haya echado atrás, yo no quiero saber nada de ese llamamiento, no quiero saber nada. Y cada vez que alguien se lo dice, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Pero Dios sigue con su propósito, porque Él ya tiene un propósito en su vida. Él te salvó, te restauró por algo. Y es lo que siempre uno se pregunta, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo muchos? Yo llevo ya este año con demasiados golpes fuertes, golpes duros que son tan fuertes que lo pueden sacar a uno de este camino. Pero siempre he aprendido que la misericordia de Dios está siempre por delante de mí. Y Dios me dio una promesa, que Él va a enderezar toda la senda para que el propósito de que Él tiene en mi vida sea siempre así. Pero el objetivo mío es siempre ser íntegro delante de Dios. Dios está permitiendo, el enemigo se quiere llevar a nuestros hijos, nos los está atacando, nos los está distorsionando, nos los está trastornando. Pero hoy tengo la certeza con mi esposa y uno de mis hijos, que Dios nos dio la victoria. Y a pesar, yo se lo dije, a mi hijo Nicolás, le dije: hijo, después de lo que viví, así me toque ir hasta el mismo infierno por usted. No lo digo con miedo, lo digo con autoridad en el nombre de Jesús. Por usted yo voy, porque Dios me dio esa palabra, me dio esa autoridad. Y Dios está haciendo cosas grandes allá en la vida de él. Dios está obrando en él, poco a poco. Y lo sé, y lo digo con certeza, que muy pronto tendremos la victoria, muy pronto. Y hermana, muy pronto tendrás la victoria, muy pronto, porque Dios hace cosas que Él me decía, de lo que he hablado con Él, me decía que algo pasó, que algo como si lo hubieran metido en un remolino así, y salió y ya se despertó. Y ahora, ¿cómo estoy yo aquí? ¿Qué hice? ¿Cómo hice? Está en ese proceso él. Y yo le dije: hijo, tienes que vivirlo, porque Dios tiene un propósito con tu vida, y por eso permitió esto, y por eso permitió esas cosas, porque vas a tener una base para poder ayudar a muchos más que están trastornados por el mundo. El mundo trastorna, el mundo lo que hace ahora es trastornar nuestra juventud, distorsionarla, extraviarla de lo que realmente no es la rectitud. Por eso es que estamos con estas dificultades, pero Dios nos dio la victoria, y la victoria la declaramos en su nombre. Y nuestros hijos los volveremos a ver aquí, los volveremos a ver a los pies de Dios. Pero todo depende de nosotros, de nuestra integralidad con Dios, de eso que realmente nos cuesta, pero es que si no cuesta, mejor que no nos lo dé. Porque ¿para qué tener algo gratis? Por eso yo sufro con gozo, por eso lo que viví y muchas cosas más que hay para contar, pero no es bueno hablar de mí, sino hablar de Dios. Es mejor sufrir así para Dios. Yo prefiero que me caiga lo que me caiga, en el nombre de Jesús, pero desde que esté tomado de la mano de Él, no me interesa nada más. Yo le decía a mi esposa: no nos preocupemos, ya perdimos lo que perdimos, se perdió lo que se perdió, pero tenemos algo que es muy importante, y es el propósito de Dios con nuestra vida. Tenemos a Dios, y aún le puedo alabar, aún puedo levantar las manos y decirle a Él: Él es santo, Él es grande, Él es glorioso, Él es el Todopoderoso. Y eso yo creo que enriquece más. Yo creo que es más hacer la voluntad de Dios
que ir en contra de la voluntad. Y ese es el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Por eso esos 2 versículos, yo decía, ¿pero por qué? Y claro, habían 2 almitas, el niño de 15 años también, arrepentido, lloró. Y también ese niño al segundo día también salió. Todos iban saliendo. Yo decía, bueno, ¿y yo qué, Dios? Acuérdate de mí, que estoy aquí atribulado, estoy en esta cueva como David. Acuérdate de mí. Todos me han dado la espalda, así como decía David. Todos se han olvidado de mí. Y seguían llegando almas. Y yo seguía predicando. Pero entendí que el propósito de Dios era haberme llevado allí, era ese. Era haber despertado a esas personas que estaban allí trastornadas, que estaban alejadas de Dios. Así que si Dios tiene un propósito con tu vida, estés donde estés, en el bar, en la residencia, en el motel, en donde estés, en el lugar más profundo de las drogas, allí Dios te hablará. Allí Dios enviará a alguien, así como lo hizo conmigo alguna vez. Envió un amigo osado porque fue osado. Me tiró al suelo, me golpeó. Y él dijo, Dios me ha mandado a buscarlo aquí, a esta olla donde está usted. Y Dios tiene un propósito con su vida, me dijo. Dios quiere que seas salvo y que te alejes de eso. Ese fue el propósito de él. Nos arrastró, me sacó arrastrándome de allí. Yo no valía nada para nadie porque, pues, imagínense la condición en que estaba. Fui y golpeé en la casa donde mis papás, y como siempre, pues, me recibieron, gracias a Dios, no sé cómo. En todo caso, cuando yo desperté al otro día, estaba en mi casa. Estaba sintiendo algo diferente en mi corazón, en mi vida. Ya no tenía un deseo de buscar las drogas. Tenía un temor adentro, que ese temor a veces se nos tiende a apagar. Y eso es lo que nos hace que dejemos de buscar de Dios, que nos hace que no oremos en el día ni una hora, que no reconozcamos a Dios ni un minuto. Es ese temor que se nos apaga. Y yo lo tenía encendido cuando Dios me rescató y tenía miedo de salir a la calle. Duré un mes encerrado en mi casa, en la habitación. Mis papás los escuchaban murmurando: este muchacho mató a alguien, este muchacho hizo algo, que no quiere salir. Yo lo único que quería era correr a los pies de Dios. Y después de ese mes llegué a una escuela dominical y lo único que hice fue arrodillarme. Estaba sentado en la primera banca y mi cuerpo se empezó a doblar, a doblar, a doblar. Y sentí algo especial que no sabía qué era. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Yo miraba para todos lados, ¿qué me dieron? ¿Qué me echaron? Sí, porque yo venía del mundo. No entendía qué pasaba, por qué llora la gente de felicidad en ese lugar. Y yo veía al pastor predicando, y yo veía a la gente que se contristaba, pero yo no veía esas lágrimas de sufrimiento como a veces las tenemos en el mundo. No, yo veía unas lágrimas de alegría, de gozo. Y empecé a doblegarme en ese lugar y quedé doblado allí. Tanto así que tuvieron que traer la silla para el púlpito porque no me pudieron enderezar. No sé por qué, no me pude enderezar. Impusieron sus manos sobre mí, recibí esa bendición de Dios en mi vida. Lo que hizo entender que lo que estaba haciendo no estaba en el designio de Dios, en el camino de Dios. Y mi vida empezó a cambiar desde ese momento, a transformarme. Hoy tengo un hogar, tengo una esposa hermosa, tengo 2 hijos hermosos también. Y Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Ha permitido muchas circunstancias. Este año, la última, pues estar secuestrado, pero no estaba amarrado porque estaba libre. Yo decía, como Pablo y Silas, así está en lo más profundo, en el lugar más profundo donde uno no se puede imaginar. Allí estaba la presencia de Dios conmigo y yo adoraba y yo cantaba y yo glorificaba y yo me paraba y lloraba alrededor de ellos, ponía las manos sobre ellos y yo les declaraba la bendición de Dios, porque había entendido que yo era el propósito de estar allí, era para bendecirlos a ellos.
Y era para cambiar ese lugar de muerte en un lugar de vida, en un lugar de gozo, en un lugar de gratitud para Dios. Y donde muchas personas de muchas regiones, porque habían salvadoreños, nicaragüenses, de Guatemala, Panamá, Venezuela, habían de todos los lugares, entendieran que hay un solo Dios verdadero y un solo Dios que cumple su palabra y es fiel a su palabra. Porque yo le decía a Dios, bueno, si me dio el propósito, si me mandó con ese propósito, respáldeme, porque yo no voy a hablar y a quedar mal, porque entonces estaría haciendo algo que no debo hacer. Y si me envió con ese propósito, le decía, respáldeme. Y así lo hizo. Se oraba por esas personas y al otro día estaban saliendo. De alguna manera, gente muy humilde, que se conseguía todo ese dinero que ellos pedían para sacarlos. Gente muy humilde, $2,000, $3,000 que les pedían a gente muy humilde, de verdad, gente que venía descalza. Ayudé a un señor mexicano, me dio mucha tristeza, llevaba 36 días caminando en el desierto, perdido, hasta que esta gente se lo encontró y lo trajo. Sus piececitos agiados, ampollas sobre ampolla, y ya no era ampolla, sino ya era el hueco en el pie. Este hombre no podía ni caminar, su cuerpo lleno de heridas por pulgas, garrapatas, no sé, qué se le pegaban de unas maticas, decía él, y tenía todo su cuerpo total, o sea, ese hombre estaba inflamado, estaba horrible, estaba muy mal. Ese hombre estaba como un desecho. Y yo lo que hice fue, me acordé del propósito de esta iglesia, y es un propósito real, hermanos, de sanar las heridas. Y sin nada, porque no tenía nada en ese lugar, pero lo tenía todo porque tenía la presencia de Dios. Empecé a lavarle los pies, empecé a limpiarle los pies, y acordándome de lo que Dios nos mandó a servir, sin esperar nada a cambio, sin esperar gratitud. Dios te ha mandado a eso, a servir, de cualquier manera. Es el propósito de Dios, es que sirvas. Y yo, mientras le sobaba los pies, le trataba de curar las heridas. Un niño dijo, el niño que se arrepintió también me dijo, yo tengo unas pastillas por acá, no sé si le sirvan. Dije, bueno, muéstrame, a ver qué tienes. Tenía amoxicilina ahí, con eso logré echarle las heridas para que le secaran rápido, y le cerraran los pies porque los tenía abiertos. Era una cosa impresionante, era la carne viva de este pobre hombre. Logré hacer que se sanaran pues los pies rápido, oraba mucho por él. Él me preguntaba muchas cosas, me sentaba, a veces ellos me decían, ¿por qué no lee la palabra de Dios en voz alta? Porque yo todo el tiempo me la pasaba orando y leyendo la palabra de Dios. Y ellos me decían, ¿por qué no hacemos un círculo y nos leen la palabra de Dios? Y eso traía regocijo, porque eso es lo que trae Dios. Dios no trae nada malo, no, Dios lo que trae es bendición a su vida. Dios trae regocijo, Dios trae bendición. Cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando recibes la palabra de Dios, Dios trae regocijo a tu vida, Dios trae esa bendición. Y ese hombre se fue curado de sus pies. También la familia logró hacer un propósito por ahí, una amiga de él pagó ese dinero y él salió. Y salió caminando, no como entró, diferente. Y me dijo antes de irse, voy a correr a buscar a Dios. Voy a correr a buscar a Dios, porque lo que Dios está haciendo acá, y eso era lo que más me confortaba de estar con gratitud ahí, porque Dios estaba haciendo el propósito y Dios estaba respaldándome. Así que, hermano, no dude, póngase en sus pies. No dude de servir a Dios. No le dé pena de predicar esta palabra, porque esta palabra es de poder. Esta es una palabra de poder y es de poder. Y todo lo que esté aquí escrito es para usted, para que usted también ayude a libertar a otros que están allí cautivos, que se ven bien, pero están cautivos. Esta palabra es de poder, y lo que usted tiene en su vida es autoridad de Dios. Usted está investido por el poder de su Espíritu Santo. Usted está lleno de la gloria de Dios. Entonces nuestra vida lo que tiene que reflejar es esa gratitud de Dios para con los demás.
Sirva con gratitud, sirva con agrado, sirva con gozo. Que así tenga que mover una banca porque alguien se lo pidió, hágalo con gozo, hágalo para Dios. Esa es la gracia que Dios está poniendo hoy en su vida. Que usted sea el reflejo de Dios, que usted sea el propósito de Dios, porque para eso somos sus miembros. Si el cuerpo no tuviera extremidades, pues sería muy difícil poder desplazarse, poder agarrar, poder sujetar algo. Por eso usted es una parte especial de Dios, que Dios permite su vida para un propósito en una persona o en muchas personas, que usted puede impactar a muchas personas, que su propósito de estar en este lugar, en esta iglesia, es por algo. Por algo Dios está permitiendo que usted hoy esté aquí y no esté en otro lugar, porque hay muchos lugares, hay muchos que pudiéramos estar, pero hoy Dios permitió que usted estuviera en este lugar. Así que deje de preguntarse más, ¿por qué estoy yo aquí en Fuente de Verdad? Es porque Dios tiene un propósito en su vida. Y lo poco o mucho que usted pueda hacer, hágalo en amor para Dios. Hágalo para que no espere la retribución de, como dice el versículo, las demás cosas serán añadidas. Y sí, así es, porque su palabra es fiel y se cumple. Pero sirva con gratitud a Dios, que su vida sea íntegra para Dios, que su vida sea el reflejo de Dios, que usted irradie de Dios, porque allá habían también de otras congregaciones, pero no tenían la autoridad y tuvieron que callar, porque cuando Dios empezó a respaldar esta palabra, cuando Dios empezó a respaldarme, ellos entendieron que realmente allí estaba el propósito de Dios. Usted es fuente de verdad, usted es hijo de Dios. Empiece a cumplir ese propósito. Mire las bancas que tenemos hoy vacías. Empiece a evangelizar, empiece a ganar almas con su vida. Si no sabe hablar, con su vida empiece a ganar almas, a traer almas a este lugar. Jóvenes que están perdidos, que están trastornados, vamos a ganarlos. Tenemos un propósito, tenemos una gran comisión, que es ir a predicar este evangelio. Predíquelo con autoridad, no le dé pena, predíquelo con autoridad en el nombre de Jesús. No tema,